Hola, ¿se escucha bien? Hola, buenas noches. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien, sí, sí. Bueno, voy a ver si voy compartiendo la pantalla. Hay que decirle al anfitrión que comparte la pantalla. Bueno, vamos a ver si llamo por teléfono. Falta uno con usted. A ver, esperen un poquitito. Hola Brandon, como todas las noches, no me habilitaron para usar la pantalla y no puedo ponerles el power. Gracias, ¿eh? Bueno, ya empezamos. Entonces, bueno, lo que hoy vamos a hablar es de lo que nos estaba quedando de derecho parlamentario, que son las inmunidades y los privilegios, que nos vino bien el práctico que hicieron ustedes, porque justamente la moción de privilegios se utiliza cuando un legislador desea hacer valer el privilegio que le da la Constitución. Lo que pasa es que en ese caso, y a propósito, un caso viejo, que estaba ahí Monzó presidiendo, y todos querían usar la moción de privilegio porque fuera había un desastre, que querían romper todo, entonces los legisladores querían usarlo. Yo también creo, antes que empecemos a ver que a veces se abusa de esa, sobre todo cuando es la misma cuestión que todos alegan, pero para bien o para mal, cada legislador tiene derecho a fundamentar por qué cree que están violando sus fueros, ¿no? Y es una de las pocas formas que tienen los legisladores de cuidarse o hacer garantizar su función para hablar en el Congreso. Justamente afuera estaban rompiendo todo por la ley que se iba a tratar. Bien, entonces también es importante que ustedes, conociendo las herramientas, sepan que como en todo, acá hay acciones de mesura, ¿no? Y en ese contexto tiene que haber un presidente que pueda conducir bien y también legisladores que entiendan que estar a la altura de las circunstancias es concretamente permitir el funcionamiento del Parlamento, pero también con una acotada función. Bueno, veo que me han dado pantalla, así que muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar entonces, ya que estamos todos y tenemos la opción de comenzar, a hablar un poquitito de inmunidades y privilegios, primero en general y después en particular con referencia a nuestro Congreso. Digamos, es el mayor empoderamiento que puede tener un parlamentario. Yo vi que muchos de ustedes se quejaban cuando analizaban la nota periodística, que fue el práctico, de que los legisladores tengan inmunidad de proceso, pero los legisladores nunca tienen inmunidad de proceso. Lo que tienen es una inmunidad de arresto. El proceso puede seguir adelante siempre hasta el momento en que el juez toma la decisión de que esa persona tiene que ser arrestada. Ahora hay una ley después que reglamenta esta situación, inclusive que no solamente se las da a los diputados y senadores, sino también a jueces, fiscales y aquellos funcionarios que, como ustedes vieron, el defensor del pueblo, que tiene las inmunidades de un legislador del Congreso de la Nación. Pero lo que hace entonces por esta ley un juez que decide que la persona que es un legislador debe tener una prisión preventiva, ahí lo que sucede es que le pide al cuerpo que le excluya del fuero para que pueda llamarlo indagatoria y ponerlo en prisión, como es lo que entiende, ya sea preventivamente o no. Bueno, acá hay una diferencia la Cámara de Diputados. Si esta persona tiene un procesamiento firme, puede ser deshabilitado en el fuero para que sea evaluada su conducta con un juez y pueda ser puesto en prisión. En la Cámara de Senadores estaba la posición de Pichetto en su momento, que es la que hoy prima, que se requiere una sentencia firme y en la última instancia posible para que esa persona sea privada de sus fueros y entonces sí el juez pueda disponer de su libertad.
Como siempre, hasta parece un tanto conflictivo, porque una persona, por ejemplo, como el expresidente Menem, que ya tenía su sentencia, ya tenía que ser puesto en prisión o darle domiciliaria, lo que estableciera el juez, pero como seguía teniendo privilegios, decía, hasta que la cosa no llegue hasta la Corte Interamericana, no le vamos a quitar los fueros. Y eso también es una cuestión enojosa, porque el expresidente Menem muere con fueros, siendo senador, y finalmente esa senaduría le hacía ser maleable a los reclamos del que estaba en el turno, porque si no, no lo volvían a avalar con los votos o no lo ponían en un buen puesto para que sea electo nuevamente senador y perdía los fueros y podía perder su libertad. Igualmente Menem estuvo un pequeño periodo preso después que salió de su rol de presidente y antes que fue designado senador, que recuerdan le dieron prisión domiciliaria que estaba con Boloco en una casa de Gostaniana en el Gran Buenos Aires, una casa muy linda, con pileta, etc. Pero bueno, esas son cuestiones enojosas. También hay otras cosas que se dicen, por ejemplo, el legislador dice, yo acá no tengo ningún problema, desde ya renuncio a mi privilegio y que me pongan. Los legisladores dicen eso porque no se puede renunciar a los privilegios. Lo que puede hacer el cuerpo quitarle los privilegios, suspenderlo o eliminarlo. Por ejemplo, Angelos, que fue candidato a presidente por radicalismo y después fue senador de la Nación, había sido imputado en Córdoba, porque había sido en su momento gobernador de Córdoba, por enriquecimiento ilícito. Entonces, Angelos propuso al cuerpo, al Senado, que se le quiten los fueros al solo fin de ir a juicio. Entonces fue el Senado el que aceptó suspenderle los fueros. Angelos fue a juicio y fue absuelto. Alguno dirá, bueno, Angelos por ahí sabía que por alguna razón iba a ser absuelto, entonces pidió que le saquen los fueros, pero el asunto es que se lo sacaron preventivamente y pudo ser juzgado. Esto, como siempre, es importante, sobre todo porque el derecho parlamentario se iba formando su jurisprudencia. Entonces sabemos que el cuerpo puede suspender en fueros a un senador en funciones si entiende que amerita que sea llevado a juicio y eventualmente privado de su libertad. Acá con Cristina Kirchner privó otra posición de que no van a entregar a un senador, salvo que haya una sentencia definitiva de condena. Bueno, son cuestiones que pueden ponerse enojosas y también ustedes vean desde dónde se las presenta estas cuestiones. Muchas veces, y no creo que sea en el caso de Argentina, pero puede pasar y muchas veces ha pasado, que la persecución penal es una persecución más política que jurídica. Entonces se inventa una denuncia, se la trabaja, entonces dice, bueno, este fulano está denunciado, le vamos a sacar los fueros. Por lo tanto, me parece prudente que hasta un procesamiento firme el legislador conserve sus fueros. Si decimos hasta la sentencia firme, me parece un poquito excesivo, y sobre todo cuando dicen hasta la última instancia posible. En última instancia, si aceptáramos la posición de la sentencia firme, entiendo yo que la sentencia confirmada por una cámara, ya está. Con eso podemos sacarle el fuero a la persona. Pero ya les digo, muchas veces, sobre todo recuerden que estamos en América Latina, puede haber instancias donde el Poder Judicial es débil, donde los juicios son fabricados, y se lo digo como miembro del Poder Judicial, no me considero un juez débil, pero sé que los hay, son muchos también con esas características. Entonces, los legisladores intentan protegerse. Pero no puedo dejar de aceptar que a veces están diciendo, bueno, un libro de ladrones que se van guardando a medida que cometen delitos, esto es en sentido figurado, pero es lo que se dice en la calle. Y por otra parte, ahora seguimos con el desarrollo, me imagino que habrán visto lo interesante que es leer el diario, el desarrollo del derecho parlamentario. Todos estos casos que yo les he dado les permiten a ustedes estudiar con mayor sentido práctico las instituciones. ¿Qué es una moción de privilegio? Hola Florencia, ¿cómo se desarrollan? Hola, doctor. Buenas noches. No me permitía entrar, disculpe. No, está muy bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Básicamente, el contexto económico, político y social de hoy, el presente, marcó
cambios importantes en las instituciones representativas en general y en los órganos deliberativos en particular. Esto es cierto. Hoy el derecho parlamentario funciona de otra manera. Las nuevas tecnologías, los hipervínculos, situaciones que permiten estar cuando uno no está. O sea, hay muchas cosas que han cambiado en un 100% lo que significa el discurso en los ámbitos parlamentarios, aunque nada sustituye, por supuesto, a la presencia y la discusión, así sea calorada. El Congreso, como lo vimos y como lo habrán visto ustedes en cada una de las clases, declinó claramente su gravitación y su rol institucional. Recuerden que el Congreso hace la ley y controla a la administración. Ya no hace tanto la ley porque puede delegar, artículo 76, en el presidente por razones de emergencia, y este es un país donde todo es de emergencia, así que prácticamente todo es delegable. Y encima el presidente puede emitir decretos de necesidad y urgencia que le permiten legislar sustituyendo al Congreso. Juan Bruceta, ¿querés preguntarme algo? Sí, con una consulta sobre esto que también que había dicho el diario. Hoy a la mañana leí que, con el tema de delegación, que iba a salir un DNU con el tema de la aplicación del presupuesto de 2022. Y justo por eso mismo estaba buscando la noticia, pero no la encontré. Es que va a salir el DNU porque el Congreso no le aprobó el presupuesto al presidente que presentó, que era irrisorio, que era una inflación anual del 20%, una cosa así, que se presentó antes del arreglo con el FMI. Entonces, dadas esas circunstancias, la ley de presupuesto permite la vigencia del presupuesto anterior o que por un decreto se lo actualice, siempre que el Congreso no esté avalando una ley. Pero lo que pasa es que, así como vos hiciste la pregunta y te la valoro porque es muy interesante, uno podría decir, bueno, pero el Congreso no está avalando porque realmente fue un mal presupuesto. Pero originalmente el que hace el presupuesto es el Congreso. O sea, no es que le tiene que avalar el presupuesto al Ejecutivo cuando sea bien hecho. El Congreso podría asumir su rol y hacerlo él el presupuesto. Bien, al revés, que digan, si ustedes no lo pueden hacer bien, lo vamos a hacer nosotros. Porque justamente para eso están los asesores, las comisiones, las integraciones, la posibilidad que tiene el Congreso de convocar economistas antes de hacer la ley de presupuesto. Porque la ley de presupuesto la hace el Poder Legislativo. Que la costumbre sea que técnicamente la prepara el presidente y el legislativo la aprueba, bueno, es una costumbre basada en que los tecnócratas del Ejecutivo son mucho más preparados que los cuerpos colegiados. Pero en este caso yo creo que un cuerpo colegiado tranquilamente puede hacer un presupuesto. Lo que pasa es que nadie se anima a hacer un presupuesto teniendo en cuenta que el presidente por DNU puede cambiar las partidas y el presidente aparte puede apartarse finalmente del presupuesto y le va a decir, pero este presupuesto lo hicieron ustedes. Entonces lo que sucede finalmente es que en este país nadie quiere asumir las responsabilidades institucionales. No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, no, o sea, lo que yo preguntaba es porque supuestamente una de las atribuciones del Congreso es, ¿cómo es? Desarrollar lo que sería la política a largo plazo con el tema de economía y todo eso. Y hacer la ley de presupuesto, eso es un Y, rol del Congreso. y el presidente, o sea, y no estaría dentro de lo que sería decreto de necesidad de urgencia, hacer algo económico. Pero Sí, asignación de partidas, no pero me, no de no me nivel económico. entendiste lo que te expliqué recién. Sí, 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 por eso, sí, sí. El presidente presentó un proyecto de presupuesto y el Congreso le dijo, eso no va, se lo rechazó. Entonces, la ley de presupuesto, para que el país no se quede sin presupuesto, prevé que si un año el Congreso no aprueba el presupuesto, sigue vigente el anterior con los arreglos que le haga el presidente. Y eso es lo que está haciendo ahora. Ah, también. Eso No, no quiere decir que en cualquier momento el Congreso no pueda decir, se terminó, lo hago yo, este es el presupuesto. Y se lo presenta al Ejecutivo. Y esto es lo que yo le digo, es lo que no se anima a hacer el Poder Legislativo. En función de esto que les cuento, la pérdida de poder, la declinación en su gravitación y en su rol institucional. Entonces, la actuación en bloques, el bloque de los peronistas, del kirchnerismo, o del radicalismo, Juntos por el Cambio, tiende a homogeneizar las decisiones y la expresión de su pensamiento. Por ejemplo, Macri, después de la última elección, como un poco comandante de la oposición, le indicó a los
senadores de la oposición y a los miembros del Consejo de la Magistratura de la oposición, no vamos a aprobar ningún pliego más de jueces hasta que se solucione lo de Comodoro Pi. Lo que dio un retraso, porque uno puede decir, bueno, cuando podamos, estudiamos el tema Comodoro Pi, que es el más picante, pero mientras tanto había más de 700 jueces que están pendientes de nombramiento. Y recién hoy, porque hubo un acuerdo y más o menos un de acuerdo, salieron como 39 jueces y fiscales para todo el país designados por el Ejecutivo porque el Senado le tiene que dar acuerdo. Y entonces, eso tiene que ver con la homogeneización de los bloques. Por ahí un senador diría, yo quisiera dar acuerdo a este pliego, pero el mandato del bloque es no dar acuerdo a nadie. Ni siquiera lo nuestro. Entonces eso tiende a que se traben todas las decisiones institucionales. En definitiva, el país se está quedando sin jueces, porque no se ponen de acuerdo. Bien, la actuación en bloque entonces tiende a homogeneizar las decisiones y la expresión del pensamiento. Entonces tenemos acción de los partidos políticos hegemónicos, concentración del poder económico. O sea, por un lado la política está concentrada, pero la economía también, y define las posiciones en el mercado. Los efectos de la globalización, las mayorías automáticas, ¿qué más decir? La falta de deliberación y generación de consenso, porque en los cuerpos colegiados, en el Congreso, ya no se está deliberando, se acatan las órdenes del partido. Y la sustracción de las competencias, que es lo que les dije con la delegación legislativa y con los decretos de necesidad y urgencia. En este contexto hay que analizar las inmunidades del Congreso, que fueron consideradas el punto fundamental del derecho parlamentario, que son establecidas ¿para qué? Para beneficiar el pleno funcionamiento de la institución legislativa. Por eso a mí me gusta más como dice Vidal Campos, como decía, él no habla de privilegios e inmunidades, él dice garantías para el buen funcionamiento de los cuerpos parlamentarios. Cuando dicen inmunidades ni privilegios, son garantías para que el cuerpo este funcione bien. ¿Bien? Y le quita esa cosa enojosa típica de las monarquías, los privilegios, las inmunidades, este es intocable, etcétera, etcétera. Cushing, que es un británico muy especializado en el tema, habla de cuáles son los privilegios personales, porque los hay personales y colectivos. Los personales son exención del proceso legal. Nosotros ya dijimos que entre nosotros lo que tenemos es exención del arresto. El proceso no se le exime. Una persona puede seguir procesada hasta el momento en que se pide su arresto. Y el legislador. Exención de actuar como jurado o testigo. A veces un legislador puede decir, yo no quiero ahí presentarme como jurado, no quiero presentarme como testigo, porque tengo una posición que resguardar como legislador. Libertad del debate y de los procedimientos. Esto es muy importante. Debe ser el mayor sentido del privilegio de las condiciones de buena actuación del cuerpo. Porque uno tiene que tener libertad de decir lo que tenga que decir en un debate. Fíjense, si no, el Carrió hubiera durado minutos en su rol de legislador. Ella decía, Duhalde trae la droga, es el rey de la droga en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, nunca lo pudo probar eso. Por ahí es el rey o no es el rey de la droga. Pero si no hubiera sido Carrió, nadie lo podría haber dicho, porque le hacen un juicio de daños y perjuicios. Que de hecho, cuando terminó con sus inmunidades, Duhalde le hizo el juicio y lo ganó. Pero no le cobró las indemnizaciones porque lo hizo solo fines de cuidar su buen nombre. Pero justamente la libertad en el debate y los procedimientos hacen que uno tenga como legislador esta garantía del funcionamiento. Un legislador puede decir algunas cosas que en boca de cualquiera de nosotros se asumirían como barbaridad. Yo no puedo agarrar a cualquiera de ustedes y decir, bueno, no va a aprobar la materia porque son todos, ustedes son narcotraficantes y se van a traficar droga en vez de estudiar. Pero cualquiera me puede hacer un juicio civil, por ser un juicio penal, porque yo no puedo imputar nada si no tengo la prueba. Pero un legislador lo puede hacer, porque motiva el debate popular. También uno tiene que estar a la prudencia del legislador. A veces hay que moverla sola, pero no hay que generar remolinos tan inmensos que definan tempestades. Y por supuesto, bueno, extinción de franqueo postal, porque
nosotros no lo vemos tanto, pero en países como Estados Unidos es muy importante la correspondencia que los votantes le emiten a sus representantes. Entonces le mandan una carta diciendo: usted es senador por la provincia de Buenos Aires, pero acá en la zona de Marco Juárez no tenemos cloaca, entonces que es una cuestión del intendente, que usted como senador podría venir y hacer una gestión, en fin, le mandan carta y el senador la tiene que responder. Entonces, claro, ahora esto con las nuevas tecnologías, el email, etcétera, cambia muchísimo, pero cuando Fuji escribe, se escribían las cartas con el sello de vela, ¿no? Con la vela que funcionaba, el sello del legislador. Los privilegios colectivos son otros, o sea, por ejemplo, los legisladores, como dijimos cuando empezamos esta bolilla, son los encargados de juzgar los escrutinios, elecciones y calificaciones de sus miembros. Viene la preparatoria de final de año, se acercan los nuevos legisladores y la Cámara en su comisión puede decidir si lo va a aceptar o no, si no son legisladores de esa provincia, si la elección no fue fraudulenta, si no tienen las condiciones, o si las tuvieron y las perdieron, en fin. Elegir sus propios empleados y remunerarlos a voluntad. Con su dieta, el diputado o el senador remunera a sus empleados hasta el monto de su dieta como quiera. Por ahí tiene su dieta y se busca un asesor y se reparte la mitad de la dieta para él y la otra mitad para el asesor. Nadie le puede decir nada. Obtener la concurrencia y el servicio de sus miembros. Dijimos, cuando una minoría ve que la mayoría no se presenta y no dan quórum, se le puede formar una comisión para imponerle una sanción, obligarlo a concurrir. Conservar su propio honor, su propia dignidad, pureza, eficacia para expulsar a un miembro indigno o la exoneración de un miembro incompetente. Eso yo les conté en el caso de Catamarca, con este legislador que le echaron por decir que si hubiera sido realmente mi pariente, nunca se hubiera descubierto porque nosotros nos hubiéramos ocupado de María Soledad, una barbaridad como esa, que inmediatamente lo echaron del cuadro. Protegerse a sí mismo y a sus miembros de violencias personales. Claro, ellos tienen la inmunidad no solo de arresto, sino que en una función grave, una situación que están negociando un hecho muy complicado, pueden pedir una custodia personal si la cuestión no está peligro para su vida. Proteger a la Cámara y a sus miembros de ataques calumniosos. Pueden la Cámara como tal o un miembro como particular y querellar a un particular que lo calumnia o que lo instruye. Por proteger a la Cámara y a sus miembros de la corrupción. Uno diría que no la generen, más que protejan. Bien. Exigir informes a los jueces y a otros funcionarios en ocasiones importantes. ¿Se acuerdan cuando Alejo Ramos Padilla en Dolores había generado esos juicios extraordinarios, etcétera, que una comisión de inteligencia que la presidía Moró le pidió un informe al juez y el juez fue y explicó la causa? Primero, yo ahí tengo mis opciones. Yo creo que los jueces no deben dar informaciones sobre causas en trámite y menos en forma pública en comisiones donde se pasa en vivo y en directo para todo el país. Me parece que hay que marcar otro cuidado en el rol del juez. Y si se debe informar, después tendrá que hacerse cargo de lo que decida y después que dictó la sentencia. De todas maneras, creo que en este caso no solo lo convocaron al juez, sino que el juez se prestó con mucho grado a ir y a hablar públicamente. Investigar por las declaraciones de testigos cualquier asunto o materia respecto a la cual tenga poder para proceder. ¿Se acuerdan que vimos en una clase en particular toda la cuestión de la conformación de las comisiones investigadoras por parte de diputados y senadores, que terminamos hablando de la comisión que investigó el tema de Lara San Juan? Tranquilamente hoy podría haber otra comisión investigadora sobre el tema del avión iraní que terminó estacionando en 6. ¿Sí? Estar libre de toda intervención de la otra rama legislativa, o sea, los senadores no pueden ser intervenidos por los diputados, ni al revés. Por eso, cuando Cristina pidió a la Corte que le diga si en opinión consultiva podían hacer reuniones vía internet,
diputados no pidió ningún permiso y la recibió de todas maneras, porque una no depende de la otra y una no controla la otra. Son pares, como también de los ejecutivos y judiciales en sus procedimientos. O sea, las materias propias del Congreso no pueden ser interferidas ni por el presidente ni por los jueces. El presidente no podría decidir intervenir el poder legislativo, ni mucho menos el juez de la nación. ¿Qué es esto entonces de los privilegios parlamentarios? En algún momento fueron objeto de privilegios, los tuvieron o no los tuvieron. El privilegio es del cuerpo. Por lo tanto, es el cuerpo y no los afectados por sí quienes deben resolver la cuestión. Estas problemáticas exceden a lo personal. Por eso, ningún diputado, ningún senador puede decir, yo me quedo exento de privilegio, renuncio al privilegio, que me cubre, no lo puede decir, porque no es de él el privilegio. Y resolver sobre las cuestiones que afectan respecto de su vida. A la vez, la Cámara considera esta cuestión, la de los privilegios de sus miembros, como algo que la afectó en su conjunto cuando calificativos o molestias de diversas índoles y envergaduras lesionan a todos sus integrantes y podrían afectar la libertad de legislar. Por ejemplo, se conforma una comisión de investigación y la prensa dice, qué barbaridad, los legisladores que hacen comisiones de investigación, porque, por ejemplo, están investigando a la prensa. Ellos tienen que marcar su defensa frente a estos posibles ataques. Respecto de las maneras de cuidarse el poder disciplinario, yo acá la puse a Camaño porque lo ejerció de prepo, le di un sopapo a Kunkel cuando dijo algo que era improcedente, eso no se hace, pero estaba ese día muy empoderada Camaño, que le bajó la plana de inmediato a un legislador. Pero hay antecedentes en las dos cámaras que avalaron cuestiones de privilegio, como las que vimos en el práctico, y el ejercicio del poder disciplinario o correctivo, y se llegó a la imposición de sanciones de arresto a los autores de los distintos hechos que los motivaron. Por ejemplo, un caso muy importante, ustedes lo vieron, quizás se acuerdan, en supremacía de la Constitución, el caso Socko. El caso Socko, que es el equivalente a Marbury con Madison, porque ahí la Corte dijo que no tenía, que el legislador no podía emplear la competencia originaria de la Corte. ¿Pero en qué se originó todo? Socko era un periodista gráfico que había hecho caricaturas de algunos legisladores que entonces consideraron que estaban siendo indecorosas en las caricaturas y lo metieron arrestado. Socko apeló directamente a la Corte y la Corte le dijo, mira, lamento mucho porque nosotros no somos instancia única o primera instancia. Tiene que ir al juez de primera instancia y ahí le van a resolver. La imposición de sanciones, entonces, es un poder implícito de las Cámaras. No hay cuerpo legislativo que no tenga ese poder. Lo tienen también los consejos deliberantes respecto de las molestias a sus miembros, aun cuando la Constitución no diga nada al respecto. Esto sí, para mantener incólume su propia voluntad, salvo que la conducta constituya delito. Entonces ahí nos ponemos en la consideración de que tiene poco margen el Congreso para ejercer su poder disciplinario, porque no bien el hecho que está pasando constituye un delito. Por ejemplo, un fulano está en la barra escuchando las discusiones, saca un revólver y pega 5 tiros al aire. Ahí es abuso de arma civil, por lo tanto es un delito, tiene que avisar al juez de turno. Lo puede arrestar como cualquiera que hace un arresto civil, pero inmediatamente lo tiene que poner a disposición del juez. En vez, si está hablando un legislador y hay 4 o 5, como los viejos de Plaza César, se asoman y empiezan, hijo de su madre, entonces los legisladores pueden decir a la policía que está ahí en el recinto, bajen a ese y llévenlo al calabozo hasta que se termine la sesión, para que se calme y no moleste al resto. Ese sería un modo de poder disciplinar. Porque ese señor no puede decir, yo le puedo decir hijo de puta. En todo caso, podría ser un legislador que se lo diga a otro, que sería soez y maleducado, pero no se lo podría reprimir por eso. Las cuestiones de privilegio no se lo podría prevenir, salvo que el propio cuerpo decida que había sido muy maleducado y lo sanciona a su miembro, que no pasa casi nada. Las cuestiones de privilegio entonces se plantean respecto de ofensas relativas al decoro, al funcionamiento o a la independencia de la Cámara, como en esa sesión que les digo que la gente
hacía manifestaciones para evitar que funcione. Entonces los legisladores decían, no puede pasar. Bien. Vamos a ver la otra parte. A ver un poco la misma cuestión, pero ya trasladada al derecho argentino. Bien. Privilegios e inmunidades de los legisladores argentinos. Ya tenemos diputados y senadores bastante famosos y bastante recientes en su tiempo. ¿Qué significa y cómo se clasifican los privilegios e inmunidades? Son, dijimos antes, imprescindibles para que el cuerpo funcione institucionalmente y sus integrantes estén seguros en su trabajo. Estas prerrogativas no son personales, otra vez, sino establecidas a favor del Congreso como cuerpo e institución de la República. ¿Cuál es la finalidad? Recuérdenlo siempre, asegurar la independencia, la jerarquía y el funcionamiento de ese cuerpo, no de algún fulano. No me interesa preservar la jerarquía de un senador en particular, aunque sea el más importante del Senado. Lo que se pretende es preservar la jerarquía del cuerpo. Vidal, ya se los conté antes, eso, los denomina garantías de funcionamiento del Congreso. Y Quiro Galavie prefiere denominarlo prerrogativas, porque los privilegios son propios de las monarquías. Bueno, ustedes elijan, tienen 3 textos para estudiar la cuestión y pueden seleccionar lo que más les parezca adecuado. Las 3 maneras de decirlo son maneras aceptadas, ya sea privilegios e inmunidades o garantías de funcionamiento o prerrogativas. Bien. Los privilegios y las inmunidades son conceptualmente dados a las personas, pero para poder instrumentar la defensa de ese órgano al que pertenece. O sea, la persona tiene el arma para defender al cuerpo, pero con lo cual no pueden ser declinadas o renunciadas voluntariamente. Eso que les quede, se lo dije muchas veces porque es importante. Estos privilegios y también inmunidades garantizan que existan las autoridades creadas por la Constitución, para que nadie lo pase por arriba a un legislador. Siempre en su rol de legislador. Distinto es un legislador que pasó un semáforo rojo, lo agarra un policía y diga, yo soy legislador, tengo privilegio, mire, usted es detenido en flagrante delito, yo lo llevo preso, porque es una de las excepciones, cuando el delito es flagrante. Si un legislador quiere pasar por el peaje sin pagar y el muchacho dice, me tiene que pagar, saca un revólver, le pega 3 tiros, lo pueden detener ahí, porque es inflagrante delito. Tienen entonces estos privilegios, inmunidades o simplemente garantías de funcionamiento, tienen por objeto asegurar la independencia institucional del Congreso, así como los jueces necesitan garantizar su independencia funcional para dictar sentencias sin presión de los otros poderes. Los legisladores necesitan independencia para que uno tenga la tranquilidad que están argumentando en el bien de la República, frente a cualquier ataque a su investidura o a la de sus miembros, para que se puedan expresar libremente en las sesiones correspondientes, ¿no? O un narco que esté en la barra y que le diga, cuidado con lo que hablamos, diputado, porque vas a durar poco. ¿Cuál es la definición de Joaquín B. González? Privilegios e inmunidades parlamentarias son todos los derechos y poderes de las asambleas legislativas, ¿verdad? Que no dice de las personas, indispensables para que, otra vez, su conservación, su independencia y su seguridad, tanto respecto de sus miembros cuanto el de la corporación. Él aclara, porque era muy propio de esa época, su vigencia, o sea, no cede en estado de sitio. Aunque se declare en estado de sitio, los legisladores siguen teniendo sus garantías de funcionamiento. Bueno, acá hay un esquemita para que ustedes recuerden un poco la clasificación de las inmunidades. Las inmunidades individuales protegen al legislador, pero por el rol que él viste. Bien, son la de opinión, puede decir lo que le parezca, y está en sí tener una cierta prudencia cuando habla. Si no está en el cuerpo, corregirlo. Pero vieron cuando se dice
los platos sucios se lavan en casa. Dentro del cuerpo se pueden producir las correcciones, las expulsiones, etcétera, etcétera. Exención de arresto. Vean como acá trato de ser bien claro. No digo exención o inmunidad de proceso, sino solo de arresto. Y exención de proceso penal, lo pongo acá abajo, porque en algunos sistemas sí existe, nosotros no lo tenemos. Los colectivos, esos privilegios colectivos son el juicio de las elecciones, o sea, evaluar si esos miembros están en condiciones de entrar o no, es una prerrogativa específica del cuerpo. Algunos dicen son justamente prerrogativas intocables, pero no es así, se puede ir por extraordinario a la corte. Tienen una mínima revisión para que no se pueda ejercer arbitrariamente. También dictar sus propios reglamentos. No podría el presidente dictar el reglamento de la Cámara de Diputados. Poder disciplinario de las cámaras, esto es propio de cada cámara, siempre que no regulen la disciplina respecto de delitos, porque eso no es propio de las cámaras. Y para ciertas doctrinas, la remuneración es uno de los privilegios colectivos. O sea, tocar la remuneración del legislador implica quitarle su independencia, su autonomía, etc. Ustedes después dirán las maldiciones que quieran cuando termine la clase respecto a este presunto privilegio. Bueno, vamos a seguir un poquito más sobre los privilegios colectivos. El primero, el juicio de las elecciones. El 64. Esto se basó en la necesidad de respaldar el concepto de independencia del poder legislativo. Decimos, los legisladores son independientes porque son ellos los que resuelven si sus nuevos miembros pueden entrar o no pueden entrar. Se dicen que son cuestiones privativas de un poder, que no los puede tocar otro poder, pero aún las cuestiones privativas tienen su límite en el recurso extraordinario por arbitrario. Bien, el interés político, que es la preponderancia del accionar de los partidos políticos, y el peso de la disciplina partidaria, implicó una influencia desafortunada en esta evaluación, porque a veces los legisladores están más a joder a este político de otro partido que no queremos que entre, vamos a buscar a ver dónde encontramos el error y el elemento para no dejarlo entrar. Yo les conté que esto se dio en el caso Patti, donde Patti, que había sido intendente por Escobar durante varios periodos, se postula para diputado nacional y gana por los votos. Ustedes recuerdan que Patti había avalado en su momento a la dictadura, diciendo, bueno, yo estoy a favor, porque hicieron la cosa bien, etc. Ustedes saben que nosotros hemos sancionado el artículo 36, que no solo existe la ausencia de golpe de Estado, sino la conducta ética y no avalar. Fíjense que, por ejemplo, hoy me mandaron un mail donde seleccionan como jurado de miembros del Ministerio Público. Uno de los requisitos es que los evaluadores no hubieran participado nunca en la época de la dictadura, de roles institucionales. Con eso se pretende evitar que personas que han participado de las dictaduras militares después se integren a la evaluación civil. Como fuera, esto agregó un hecho que muchos dicen que entre el juicio de las elecciones que pueden ser, que son preparatorias cada una de las cámaras, que está en evaluar la conducta ética de los legisladores. Entonces, cuando va a entrar Patti, le dicen, usted no puede entrar porque se ha evaluado a los militares y es suficiente para que nosotros no lo dejemos entrar. ¿Qué hizo Patti? Fue a la Corte Suprema, que era la única posibilidad. Entonces, acá me están agregando un requisito que no está expresamente establecido en la Constitución. Entonces, la Corte le dice a Patti, mire, usted tiene razón, ya que esta es una facultad privativa de los legisladores, que sea en el marco de las cosas formales, y no las sustanciales, que son muy discutibles. Uno puede decir, bueno, estuvo avalando a los militares, pero ganó con todos los votos que tenía que ganar. Entonces la democracia le tiene que permitir seguir. Pero le dio un guiño a la Cámara diciendo, una vez que Patti entre, ustedes tienen el derecho de sancionar a sus propios miembros por inconducta ética. Entonces, ¿qué pasó? Patti pudo entrar y en la primera sesión lo echaron por avalar a los militares. O sea, dieron vuelta a la cuestión, no es que no lo dejaran entrar, pero una vez que entró,
pusieron a debate si su conducta era tal que él podía seguir perteneciendo al cuerpo y el cuerpo decidió que no. Y ahí la Corte no puede intervenir. Bien, eso para que vayan viendo que estas cosas solo se van evaluando con los diarios, con el movimiento cotidiano, con lo que pasa día a día, donde se van definiendo los precedentes que no son de los jueces, son precedentes de los cuerpos colegiados. El dictado de sus reglamentos, además de esto, un derecho es una garantía, porque es un deber de las cámaras también. O sea, no es solamente que pueden hacerlo, sino que deben hacerlo. Y esto trasciende el deber instrumental, porque despliega las reglas de juego para articular el debate democrático. Muchos trabajos prácticos decían, lo que tiene que hacer el Congreso es regular mejor esto de los tiempos y no permitir que 200 legisladores exhiban la misma cuestión de privilegio. Bueno, tendrán que regular nuestros reglamentos, para eso están. Bien. En un segundo, acá tenemos un integrante de la cátedra. Subido al sillón, lo escucho un rato hasta que se cansa. Eso es su privilegio. Bien, más privilegios colectivos. El poder disciplinario de las cámaras puede ser ejercido primero frente a los propios miembros o frente a terceros. Con el legislador Luque es un caso de ejercicio frente a los propios miembros. Cuando él dijo este tema de que su sobrino era imputado del asesinato de María Soledad Morales, que dijo, pero no fue, si hubiera sido, lo hubiéramos tapado también, que nadie se hubiera dado. Y ahí lo echaron. Pero también puede ser ejercido frente a terceros, que fue lo que pasó en el caso Soco, con ese periodista que hacía caricaturas. Yo creo que ahí se excedió el Congreso, porque tantas caricaturas, aunque los legisladores eran muy conservadores y no querían que hiciera ningún chiste, yo creo que debieran haber sido más tolerantes con la crítica. Su finalidad del poder disciplinario es la de asegurar el orden en las sesiones y además el debido respeto al decoro de la institución. O sea, los legisladores no tienen que verificar que no se cometan delitos. Eso es cuestión de los jueces y los fiscales. Por supuesto, que ya les dije, si el cuerpo advierte que un legislador está cometiendo un delito, se lo detiene, como cualquiera de ustedes podría detener a cualquier ciudadano a hacer un arresto civil, si se anima. Están en la calle, están robando de la cartera a una chica, lo pueden agarrar al muchacho, parar y llamar a un policía y decir, yo te arresto civilmente porque te vi robando y ahora te voy a llevar a una policía. Eso lo puede hacer el cuerpo. Pero esto que les estoy hablando es un modo de facultad disciplinaria para garantizar que la sesión se resuelva en orden. No vengan cuatro locos a los gritos que impidan que se haga el debate o que insulten cada vez que uno de un partido determinado quiere hablar. Bien. Hay cuatro modos de ejercicio de este poder que nos da el 66 de la Constitución. Primero, la corrección disciplinaria. No lo haga más. Lo instamos a que termine con estas conductas. 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Remoción por inhabilidad física o moral. También 2/3 partes de los miembros, que son mayoría desagravada. La sanción es mayor, lo echan. Exclusión del cuerpo. Nunca más puede volver. 2/3 partes. O aceptación de la renuncia voluntaria de alguno de sus miembros, mayoría absoluta, o sea, uno más de la mitad o la mitad más uno, como vimos. Este caso sería el caso, por ejemplo, de Angelos. No es que renunció, pidió voluntariamente se suspendan los fueros para que pueda ir a juicio. Entonces el cuerpo dijo, bueno, se lo vamos a suspender por 3 meses para que vaya a juicio. Bien. Sigamos con los privilegios colectivos. Bueno, el caso de la inhabilidad moral, que después la vemos en el caso Patti, pero consistió en la carencia por parte del legislador de condiciones o actitudes psicológicas para desempeñar su mandato. Por ejemplo, imaginen que a este legislador de Tucumán, que es imputado de abuso sexual con penetración de su secretaria, que por alguna razón la justicia no consiga probar el hecho. Pero la Cámara podría decir, toda esta imputación, toda esta situación implica una inhabilidad moral. Que esta persona, pónganle que digan, bueno, yo soy inocente porque nadie me probó la culpabilidad, así que no me jodan más. No, muchachos.
Usted es moralmente inhábil para seguir en este cuadro. Son moralmente inhábiles el demente, quien padece de reblandecimiento cerebral. Por ejemplo, en su momento decían que eso podía pasar no con el legislador, sino con De la Rúa, cuando su propio médico había dicho que este hombre está empezando un proceso de senilidad. Eso lo vimos en visitar la pública Pinelli, en su programa, que se equivocaba, salía para el doctorado. Bien, cualquiera sea la decisión que resuelva en estos casos, tiene que guardar siempre el respeto por el debido proceso. Yo quiero sancionar, excluir del cuerpo, lo que fuera, a un miembro o al tercero, antes de que vea el derecho de proceso. Pues ya la Corte Interamericana dice que el debido proceso excede el ámbito penal. También se debe dar en el ámbito administrativo. O sea, por ejemplo, en este ámbito. Bien, derecho de defensa del juicio del imputado es el artículo 66, que esto se traslada al derecho parlamentario. La Constitución no contempla la suspensión provisoria, pero fue aplicada al menos en dos oportunidades. Tambarelli en el 88, Varela sí en el 95, Videgain, y yo les agrego a Indelo. La Constitución, entonces, no contempla la suspensión provisoria, pero tenemos supuestos donde se aplica. ¿Cómo son las facultades disciplinarias frente a terceros? Y frente al público en general, pero no cualquier público, el que asiste a la sesión, porque se perturba la sesión. Esto es el artículo 41 del Código Penal. Acá en este caso hay una zona gris, porque si la tentativa de esta perturbación actúan los legisladores. Si se consumó el hecho de un delito, tiene que llevarlo ante todo. Desobediencia a las órdenes legítimas de la Cámara. Cállese que no permite el debate parlamentario, porque un legislador que se excede, que tiene 5 minutos y tarda 10, lo que pueden hacer es cortarle el micrófono, entonces ya no puede hablar más. Pero un fulano que está en la barra, que está a los gritos, maldiciendo, diciendo barbaridades, no se le puede cortar el micrófono, porque está hablando a los gritos. Por eso se puede hablar acá de desobediencia a las órdenes legítimas del Estado. Hay órdenes que no son legítimas. Por ejemplo, nos mira el presidente de la Cámara y dice: usted está con una camiseta de la oposición, sáquesela. ¿Cómo se puede tener una camiseta? Yo no tengo que. Y el desacato, que es un delito suprimido, esto cuando uno no obedece a la orden de una autoridad. Se usaba mucho con los jueces. El juez le dice: quédese acá sentado, en el juicio no se levante, desacatado, lo meto adentro. La Corte Interamericana dijo que ese delito viola las reglas del Pacto de San José de Costa Rica, por eso nosotros no tenemos más el delito de desacato. Esto se disimula con el poder de corrección. Uno dice: no estoy desacatado frente al poder del presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero la Cámara de Diputados y Senadores, los presidentes te corrigen como si fuera un desacato. Bien, ¿esto lo van entendiendo o tienen alguna preguntita? Si tienen, levanten o me dicen que yo respondo. ¿Cuál es el ámbito que el Congreso se reserva para sí? ¿Qué es lo que hace el Congreso donde nadie se puede meter? Se descarta el ámbito penal, acá intervienen los jueces, pero se acepta una modalidad de poder represivo simbólico implícito por parte del Congreso, aun cuando hechos que importen alterar el orden en las sesiones, que aunque eso es un delito penal, cuando la cosa es menor o está a punto de ser producida, el Congreso puede, por sus autoridades, intervenir. Ofender a la dignidad del cuerpo o de sus miembros, cuando están diciendo barbaridades, son legisladores que está hablando. Y en estos casos cabe la potestad de arresto, que generalmente se lo arresta a este tercero durante el tiempo que dura la sesión, y después se lo libera. Vidal Campo dice que el único ámbito del poder disciplinario que hoy le queda al Congreso es mantener el orden en las sesiones. El poder de aplicar sanciones cuando hay una ley previa que tipifique el acto y le conceda al Congreso la correspondiente potestad, excluyendo a los delitos penales. ¿Esto qué quiere decir? Si la Cámara de Diputados y Senadores dictan una ley que diga el Congreso puede aplicar sanciones en estos casos menores que no son delitos. Eso se puede hacer. ¿Se acuerdan que dijimos que la remuneración podía eventualmente
ser un privilegio. Esto no constituye un privilegio parlamentario. Es aceptable que los legisladores perciban una remuneración. También es aceptable que la Constitución diga que esa remuneración no se disminuya para protegerlos contra la inflación. El reglamento de las cámaras acepta que se disminuya la remuneración solamente para el caso de incomparecencia injustificada de las secciones. Cuando las minorías que fueron agarran a los que no dieron quórum y le bajan la remuneración por el tiempo en que no se presenten a trabajar. Esa es una estrategia, como es una estrategia anónima. Bien, cada uno verá qué le duele más, si el bolsillo o la dignidad. Bien, hay otros privilegios que ya no son del cuerpo, sino que están en cabeza de cada legislador. Esto no quiere decir que sean del legislador, también pertenecen al cuerpo, ¿bien? Que son frente al proceso penal. Las inmunidades de los miembros de las cámaras legislativas consisten, primero, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente o amonestados por las opiniones o discursos que emitan en el desempeño del mandato. Ningún juez los puede llamar por las cosas que dijeron en una reunión de diputados o de senadores. No pueden ser arrestados sino cuando los sorprendan en flagrante delito en la ejecución de algún crimen. Cuando yo le digo, matando a la secretaria o robándole la billetera al legislador del lado. Que ya se va a dar. Denles tiempo que algún día vamos a ver un caso de filmación de un legislador que le está choreando la billetera al colega. En este contexto, el desafuero solo se da cuando se requiere la privación de la libertad física del legislador para sustanciar la causa o para ejecutar una sentencia. Acá, diputados son más flexibles. Cuando después dice, yo lo necesito, porque me parece que tengo que ponerlo preso hoy, aunque todavía no haya sentencia, ¿qué es lo que pasó con Debido? El cuerpo le sacó el cuerpo y le entregó al cuerpo. En vez con Cristina, dijeron hasta que no haya sentencia firme, no vamos a entregar un senador. O sea, tenemos distinta posición en cada una de las cámaras, lo que habla de la independencia funcional de cada uno de las dos cámaras. Con esto, si los delitos imputados al legislador no conllevan detención, a veces uno está procesado por un delito de evasión impositiva, que no conlleva detención porque es menor, porque el delito conlleva multa, o son susceptibles de exhibición de prisión, que es un delito menor a los 3 años, no procede el desafuero y tampoco si el magistrado no dictó prisión preventiva o no ordenó la detención del parlamentario. Una cosa que estuvo en duda es si los que son legisladores del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, tienen fuero. Ya se dijo, no tienen. Bien. No se concibe entonces la existencia de un cuerpo legislativo sindicado como poder de Estado en la República sin que los miembros que lo incorporan estén amparados de decir libremente lo que piensan. Esto es una libertad esencial para la vida de la vida. La garantía fue sindicada como absoluta y permanente, pero circunscrita a las opiniones que el legislador vierte en el decurso de sus mandatos. Por ejemplo, los Estados Unidos son más estrictos. Protegen al legislador por las opiniones que diga en la sesión. Nosotros lo protegemos por lo que diga en el mandato. ¿Esto qué diferencia hay? Si el legislador va a 2 voces y da una opinión sobre la ley que está haciendo y pretende ofender a alguien, están parados por los juegos. En Estados Unidos, si van a un programa de televisión y dicen algo inconveniente, podrían ser sometidos a juicio, como el Estado por sus opiniones. Entonces, en el sistema norteamericano solo se prohíbe interrogar a los legisladores. Nuestro sistema prohíbe acusar, interrogar judicialmente o molestar a los legisladores por lo que opinen. Sería el único caso donde podríamos decir acá habría una leve inmunidad de proceso. Solo caso, una libertad de proceso. Solamente entonces por los dichos vertidos en los discursos, en los debates en el sistema norteamericano. Nosotros extendemos a las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador frente a sus colegas o frente a terceros. ¿Bien? El Congreso impone su poder ante los particulares que omiten testimoniar o obstruyen investigaciones originadas en su sede.
Ellos, los americanos, tienen el desacato. Ustedes vieron esas comisiones que se integran en el Parlamento norteamericano que invitan a una persona que dice, se acepta testimoniar y dice mentira, lo podemos meter preso por desacato. Entonces dice, me amparo en la quinta enmienda. No digo nada y lo tienen que dejar ir. Pero si aceptan testimoniar, acá dice, los que omiten testimoniar, obstruyen la investigación, cometen desacato. Pero si ellos asumen previamente que se amparan en la quinta enmienda, salvaron. En este contexto, para los americanos, la inmunidad es absoluta. Nosotros, el Congreso no ejerció con plenitud los poderes de corrección frente a los terceros. Y en este contexto, acá la inmunidad es también absoluta, pero es mayor. En estos casos, la inmunidad absoluta de los legisladores implica que el único órgano que los puede corregir por sus excesos es el propio Congreso. Y es más, no los dos cuerpos, el propio cuerpo al que pertenece. A un diputado lo puede corregir un diputado por lo que diga, por su expresión, y a un senador la Cámara de Senadores. Con esto es la única limitación a una barbaridad que pueda decir un senador como opinión expresada. ¿Sí? ¿Qué pasa con los discursos o con las opiniones? Acá tenemos a Rey de la Soja, acá tenemos a Milita. Bien, a ver acá. Espero que... Hay una foto que se es Milita también. Toda expresión oral o escrita que dice el legislador en el desempeño de su cargo, esté o no en el recinto, con ocasión del mismo, o sea, explicando una ley en un programa de radio, de televisión, en el diario, y en cumplimiento de su función, aunque no sea en el mismo recinto, respetándose la condición funcional de los dichos del legislador con el cargo que desempeña. Está bien esto. Esta cuestión en la que nosotros somos más amplios que los Estados Unidos, me parece que protege bien al legislador. Por ello no cabe acusación, interrogatorio ni molestia ninguna, solo admite la corrección de la propia Cámara. Se impide además toda posible molestia al legislador, aún por su propio partido. Vean ustedes a esta legisladora que se había cambiado de partido, que se levantó de la silla y le quitaron la butaca, o le quitaron el despacho. Bueno, le están molestando por su cambio de opinión o por su cambio de posición política, pero no debiera ser. Y esto debiera estar vedado. Igual tampoco los políticos debieran cambiar tan fácilmente de opinión. Bien. Esta inmunidad no los cubre si comete delitos que están tipificados en la Constitución. Si, por ejemplo, el delito del 36, que es el delito de golpe de Estado, se avala un golpe de Estado, que es lo que pasó con Patti, o el 29, que se habría que darle facultades extraordinarias o la suma del poder público al presidente Fernández. No puede echar de todo. Esa opinión es antidemocrática. O el 15, que prohíbe la esclavitud. ¿No? Dice, bueno, a Cristina tendríamos que venderla como esclava a Europa. Bueno, eso podría ser sancionado, aunque sea una opinión. Esta inmunidad no lo cubre en estos casos, pero el alcance de estos privilegios en una república siempre tiene que ser interpretado restrictivamente. O sea, atender al privilegio, ponen la duda, señores, que funcione la república y que funcionen las instituciones. Vamos a la exención de arresto. Este privilegio tiene fecha de inicio y fecha de cese. ¿Cuánto es el tiempo que un legislador tiene esta exención de arresto? Desde el día que fue elegido hasta el día que cese. Por eso es tan importante en la sesión preparatoria, cuando se pone en el diploma, el diputado fulano de tal inicia tal día de noviembre de este año e inicia tal día de noviembre dentro de 4 años. Porque un día después del fin de su rol puede ser arrestado. Bien, culmina con su mandato y alude en forma expresa a la inmunidad de detención o privación de la libertad corporal, con lo que no alcanza al proceso que eventualmente se inicia. O sea, el proceso siempre puede seguir adelante o lo involucra el legislador, salvo que sea sorprendido en flagrante delito. Ahí no hay inmunidad que lo salva y que el delito merezca pena de muerte, infamante o aflictiva. Digamos, crimen o delito grave, cualquiera sea su calificación. Si el momento del delito pasó, la detención no es procedente. Digamos,
mató a la mujer de un tiro, pero el tipo se fue a la casa de su tía, se bañó, escondió el arma, tiró el auto, se fue al recinto y después del encuentro ya no es flagrante, ya no es flagrante delito. Aún en estos casos, el arresto es transitorio. ¿Por qué? Porque supongan que el delito es flagrante. Después lo arresta y ahí nomás lo pone en conocimiento del cuerpo para que disponga el desafuero. Puede ser que lo arreste y el cuerpo no le dé el desafuero. Entonces va a haber que esperar hasta la sentencia. Va a ser muy difícil que en un delito grave, plenamente constatado, el cuerpo no diera el desafuero. Sería un desprestigio para todos los legisladores, pero la opinión pública no. Este privilegio no evita la acción de la justicia, sino que la demora. Efectos del desafuero. Los principales son dos. Primero, se coloca al desaforado a disposición plena de la justicia. No tiene fuero, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Y se produce la suspensión en sus funciones como legislador, siempre a las esperas que termine el juicio. Pero si el juicio termina después que terminó el periodo por el cual iba a ser legislador, no puede decir, no, denme el tiempo extra porque a mí me absolvieron y estuve sometido a proceso 3 años y me quedaban todavía un año entero y no lo pude usar. No, por eso el diploma dice desde tal fecha hasta tal fecha. La suspensión del acusado lo despoja de sus inmunidades y no puede ejercer su cargo hasta que sea rehabilitado, si es que procede la rehabilitación. Hay una ley, la 25320, que reglamenta los fueros, que son las inmunidades de los funcionarios. Fue tachada de inconstitucional porque le pide a los jueces para allanar o para hacer escucha telefónica solicitar la autorización de la Cámara. Es una barbaridad. Un juez quiere hacer un allanamiento, tiene que pedir permiso al presidente de la Cámara de Diputados o Senadores para allanar en el domicilio de tal legislador. Si le cuentan, el tipo saca todo, o la mujer saca todo y se terminó de la acción de la justicia. Bien, yo creo que con esto más, si van a la lectura de mi libro o cualquiera de los 3 textos que yo les dejé, inclusive para parlamentarios del México también, puede andar bien. Acá me preguntaban las chicas que ustedes las habían combinado, que le habían dictado las preguntas más importantes. Miren, sabiendo lo que está en el tomo 3 de mi libro, ustedes pueden aprobar el examen. No hay preguntas claves. Cualquiera puede hacer preguntas claves. Y no les digo de lo que se dio, porque prácticamente se dio todo. Pero bueno, el examen creo que va a ser el jueves que viene. Bien, así que yo sé que con los chicos, sobre todo los de la Comisión 6, van a tener una clase especial, donde van a responder algunas preguntas, los temas que se dieron. Y bueno, tienen siempre la posibilidad de acudir a mi mail o a mi página si tienen alguna duda. Y el resto, sí, estudien bien. Me interesa, por supuesto, más que sepan que aprueben. Ojalá aprueben todos, pero me interesa que sepan, porque acá terminan un año y si no eligen parlamentarios, hay muchas cosas que se terminan en derecho de justicia. Así que espero que hayan tenido la ocasión de estudiar y que la hayan aprovechado, porque eso los va a hacer mejores profesionales. Bueno, muchachos, dejo la pantalla compartida y si tienen alguna pregunta, por supuesto acá estoy y si no me voy a hacer. Barrio Silencio, Clóster también, Carolina Pérez también, yo bueno, me voy a descansar y estudien, muchachos. Pásenla bien, disfruten el fin de semana, comen mucho, pero después vayan a dormir. Hasta luego. Chao, Treu.